Trabajas más que nunca y aún así tu cuenta bancaria parece perder sangre cada mes. En 2026 el esfuerzo dejó de traducirse en progreso y no porque estés haciendo algo mal, sino porque sigues jugando con reglas financieras que ya no funcionan. Ahorrar lo que sobra suena responsable, pero mientras tanto la inflación avanza, las deudas de alto interés se comen cualquier intento de avance y la sensación constante es la de correr sin moverte del lugar. No es falta de ganas ni de disciplina, es la frustración de descubrir que el sistema está diseñado para que, por más que empujes, siempre estés empezando de cero. Entonces la pregunta real no es cómo trabajar más duro, sino por qué el sistema actual ya no funciona para alguien que solo quiere dejar de vivir en esta sangría constante. Soy Mateo y he dedicado años a entender por qué las reglas del dinero dejaron de funcionar para la mayoría en 2026. En este video te voy a mostrar un mapa claro de 10 pasos para pasar de cero a la libertad financiera, sin teorías vacías ni promesas irreales. No necesitas ser experto ni tener grandes cantidades, solo seguir el orden correcto. Si te quedas hasta el final, vas a entender cómo dejar de sobrevivir con el dinero y empezar a usarlo como una herramienta a tu favor. Nos hicieron creer que invertir era solo para ricos, para expertos rodeados de gráficas y pantallas incomprensibles. Ese mito no existe para protegerte, existe para mantenerte fuera. En 2026 el verdadero problema no es la falta de dinero, es el exceso de ruido que te paraliza y te hace pensar que siempre sabes menos de lo necesario para empezar. Las redes sociales empeoran todo, empujándote a modas, criptos y promesas rápidas que generan miedo a llegar tarde. Así muchos prefieren no moverse, creyendo que quedarse quietos es más seguro, cuando en realidad es la forma más lenta de perder dinero. Esperar a tener mucho capital es otra trampa. No inviertes cuando tienes dinero porque aprendiste a invertir con estrategia. El riesgo real no es el mercado, es no tener un plan mientras la inflación y las deudas hacen su trabajo en silencio. Cuando entiendes esto, queda claro que el sistema tradicional te mintió. Antes de pensar en crecer, en invertir o en multiplicar dinero, hay que aceptar una verdad incómoda: no se puede construir riqueza sobre una base enferma. Mucha gente quiere empezar por el final, hablando de rendimientos, oportunidades y libertad financiera, cuando en realidad sigue perdiendo dinero todos los meses sin darse cuenta. Este primer bloque no es glamour, no es excitante y tampoco es lo que la mayoría quiere escuchar, pero es lo que separa a quienes avanzan de quienes pasan décadas intentándolo sin resultados. Aquí se construyen los cimientos reales. Paso 1. Elimina la deuda sangría. El mayor error financiero en 2026 no es no invertir, es invertir mientras sigues perdiendo dinero por otro lado. No hay ningún activo en el mercado tradicional que te dé un rendimiento consistente del 30 o 40% anual, pero curiosamente eso es exactamente lo que te quitan las tarjetas de crédito, los créditos de consumo y muchas deudas mal estructuradas. Matemáticamente, intentar invertir sin eliminar primero estas deudas es como llenar una tina sin tapar el desagüe. Puedes echar toda el agua que quieras, pero nunca se va a llenar. Aquí no se trata de demonizar toda la deuda, sino de entender cuál te está destruyendo en silencio. La deuda de alto interés no solo te quita dinero, te quita tiempo, opciones y tranquilidad mental. Cada peso que pagas en intereses es un peso que nunca va a trabajar para ti. Y lo más peligroso es que se normaliza. Mucha gente ya vive asumiendo que una parte de su ingreso simplemente desaparece, como si fuera un impuesto invisible que nadie cuestiona. Mientras eso siga pasando, hablar de libertad financiera es una fantasía. Eliminar estas deudas no es un castigo ni una regresión, es el primer acto de inteligencia financiera real. Cada deuda de alto interés que desaparece es un aumento automático de tu rendimiento futuro. No importa cuánto ganes, si sigues pagando intereses abusivos, siempre vas a sentir que el dinero no alcanza. Matar esta sangría no te hace rico de inmediato, pero te devuelve algo igual de valioso: el control. Paso 2. Activa el hack del conocimiento práctico. Una vez que dejas de perder dinero de forma sistemática, el siguiente movimiento no es correr a invertir en cualquier cosa que esté de moda. El activo más importante que tienes no cotiza en bolsa y no aparece en ninguna app financiera, es tu capacidad de generar ingresos. En 2026, la diferencia entre estancarse y avanzar no está en cuánto ahorras, sino en cuánto valor puedes crear en el mercado. Antes de saturarte de gráficas, indicadores y teorías de inversión, necesitas fortalecer tu flujo de efectivo. Esto no se logra trabajando más horas, se logra siendo más valioso. Aprender habilidades de alta demanda, como análisis de datos, automatización, inteligencia artificial, ventas, marketing digital o cualquier capacidad que el mercado esté pagando cada vez mejor, tiene un impacto directo y brutal en tu vida financiera.
Un pequeño aumento en tu ingreso mensual, sostenido en el tiempo, vale más que cualquier truco financiero. Invertir en conocimiento práctico no es acumular cursos por acumularlos ni consumir contenido sin aplicar nada. Es elegir una habilidad específica, enfocarte y convertirla en una herramienta que genere más dinero mes a mes. Este paso es clave porque acelera todo lo que viene después. A mayor flujo de efectivo, más capacidad de invertir, más margen de error y menos ansiedad. La gente que salta este paso suele frustrarse rápido porque intenta crecer con recursos insuficientes. Paso 3. El poder de la automatización total. Cuando tu base empieza a sanar y tu capacidad de generar ingresos mejora, entra en juego uno de los conceptos más subestimados y poderosos de todo el sistema, la automatización. El error común es creer que el éxito financiero depende de fuerza de voluntad, disciplina constante y decisiones perfectas todos los meses. La realidad es que la fuerza de voluntad es limitada y falla justo cuando más cansado estás. Automatizar significa sacar las emociones de la ecuación. Programar una transferencia automática el día que recibes tu pago cambia completamente el juego. El dinero que se invierte antes de pasar por tu cuenta mental de gastos deja de ser una tentación. No se trata de ser fuerte, se trata de ser inteligente. Si no ves el dinero, no lo gastas. Así de simple. Este paso convierte el progreso financiero en algo inevitable y silencioso. No necesitas motivarte cada mes, no necesitas recordatorios ni promesas personales. El sistema trabaja aunque tengas un mal día, aunque dudes o aunque el mercado se mueva. La mayoría de las personas que fracasan financieramente no lo hacen por falta de conocimiento, sino porque dependen demasiado de su estado emocional. La automatización te protege de ti mismo. Cuando estos 3 pasos están en su lugar, ocurre algo fundamental, dejas de sobrevivir y empiezas a construir. Ya no estás tapando agujeros, ya no estás corriendo para mantenerte en el mismo punto. Tienes una base estable, un ingreso que puede crecer y un sistema que avanza incluso cuando no estás pensando en él. A partir de aquí, invertir deja de ser un acto impulsivo y se convierte en una estrategia. Paso 4. La estrategia barbell de riesgo. La mayoría de las personas invierte como vive, sin estructura y reaccionando a impulsos. O se van completamente a lo seguro por miedo, o se lanzan con todo a lo riesgoso buscando un golpe de suerte. Ambos extremos suelen terminar mal. La estrategia barbell elimina ese error de raíz dividiendo tu dinero con intención clara. Una parte está diseñada para protegerte y crecer de forma estable, la otra para exponerte a oportunidades que pueden cambiar tu trayectoria financiera. Aquí la lógica es simple pero poderosa. Aproximadamente el 90% de tu capital se coloca en activos probados, diversificados y con historial sólido. No es dinero para presumir ni para emocionarse todos los días, es dinero para dormir tranquilo. El otro 10% se destina a apuestas de alto crecimiento, proyectos emergentes o activos con mayor volatilidad. Esa pequeña porción es la que te permite participar en oportunidades grandes sin poner en riesgo tu estabilidad completa. Este enfoque te protege psicológicamente. Cuando el mercado se mueve, sabes exactamente qué parte está diseñada para resistir y cuál para explorar. No hay pánico porque no todo está en juego. El error común es querer que todo tu dinero sea emocionante. El dinero serio no necesita adrenalina, necesita consistencia. Paso 5. Define tu horizonte y tu por qué. Invertir sin saber para qué es una de las formas más rápidas de cometer errores. Mucha gente compra activos sin entender cuándo los va a necesitar ni qué función cumplen dentro de su vida. El resultado es ansiedad constante, ventas impulsivas y decisiones contradictorias. El horizonte temporal no es un detalle técnico, es el eje que define todo lo demás. Si ese dinero lo necesitas en pocos años, la prioridad no es maximizar rendimiento, es minimizar riesgo. Si es capital pensado para décadas, entonces el tiempo se convierte en tu mayor aliado. El mercado puede subir y bajar, pero el tiempo suaviza los golpes y amplifica los resultados. Aquí es donde muchos fallan, usan estrategias de largo plazo con mentalidad de corto plazo y luego culpan al mercado por su propia incoherencia. El por qué es igual de importante. No inviertes para tener números en una pantalla, inviertes para comprar libertad futura, para tener opciones, para no depender de una sola fuente de ingreso. Cuando tu dinero tiene un propósito claro, es mucho más fácil mantener el rumbo cuando aparecen las dudas. Sin un porqué definido, cualquier caída se siente como una amenaza personal. Paso 6. El social proof inverso. Uno de los mayores enemigos del inversor moderno no es el mercado, es el ruido social. En 2026,
Cuando todo el mundo habla de una inversión, generalmente ya es tarde. Las redes sociales no premian la paciencia ni la estrategia, premian la emoción y el espectáculo. El problema es que el dinero suele moverse en dirección contraria a la multitud. El social proof inverso consiste en entrenarte para desconfiar del entusiasmo masivo. Cuando ves euforia colectiva, titulares exagerados y promesas repetidas hasta el cansancio, esa no es una señal de oportunidad, es una señal de saturación. La riqueza real rara vez se construye frente a cámaras y aplausos, se construye en silencio, cuando nadie está mirando. Este paso no se trata de ir contra todos por ego, sino de entender cómo funciona la psicología colectiva. La mayoría compra cuando se siente segura y vende cuando tiene miedo. El inversor inteligente aprende a hacer lo contrario, no por rebeldía, sino por lógica. El silencio suele ser un mejor aliado que la validación social. Paso 7. Dominio de fondos indexados. Aquí es donde muchas expectativas se rompen, porque no suena espectacular. Los fondos indexados no prometen historias épicas ni ganancias instantáneas, pero han demostrado una y otra vez ser una de las herramientas más eficaces para construir riqueza a largo plazo. En lugar de intentar adivinar qué empresa ganará, compras el mercado completo. Invertir en índices como el S&P 500 significa ser dueño, de una sola vez, de cientos de las empresas más grandes y sólidas del mundo. No dependes de una sola apuesta, dependes del crecimiento global. Es barato, diversificado y extremadamente difícil de superar de forma consistente para la mayoría de los inversores activos. El error es creer que esto es poco ambicioso. En realidad, es profundamente estratégico. Mientras otros intentan ser más listos que el mercado, tú te conviertes en el mercado. Este enfoque reduce errores, emociones y costos, tres factores que destruyen más dinero que cualquier crisis económica. Cuando estos 4 pasos se integran, tu dinero deja de estar disperso y empieza a obedecer una lógica clara. Sabes cuánto está protegido, cuánto está expuesto, por qué inviertes y cuándo no debes escuchar a nadie más. En este punto ya no improvisas, ejecutas. Ya no reaccionas, decides. Llegados a este punto, la mayoría de las personas ya entiende cómo funciona el mercado, cómo distribuir el riesgo y cómo dejar de sabotearse con malas decisiones financieras. Sin embargo, aquí es donde se define quién realmente construye riqueza y quién solo la persigue durante unos años antes de rendirse. Esta parte no trata solo de herramientas, trata de mentalidad aplicada a largo plazo y de aprovechar las ventajas reales que existen en 2026 para quienes saben mirar más allá del corto plazo. Aquí se cruzan los activos tangibles con la disciplina mental, y esa combinación es la que separa a los participantes ocasionales de los verdaderos dueños del sistema. Paso 8. Inversión en bienes raíces fraccionados. Durante décadas, los bienes raíces fueron presentados como el club más cerrado del mundo financiero. Se instaló la idea de que necesitabas millones, créditos imposibles o herencias familiares para siquiera pensar en cobrar rentas. Esa narrativa dejó fuera a generaciones enteras. En 2026, esa barrera ya no existe, pero la mayoría sigue actuando como si existiera. La tecnología abrió la puerta, pero solo entra quien se atreve a cambiar el chip. La inversión fraccionada en bienes raíces permite algo que antes era impensable, ser dueño de una parte real de una propiedad con cantidades pequeñas. No estás especulando con humo ni comprando promesas abstractas, estás participando en activos físicos que generan rentas. Con montos accesibles, puedes empezar a recibir ingresos mensuales proporcionales a tu participación, sin encargarte de inquilinos, reparaciones o trámites eternos. Este paso es clave porque conecta al inversor con algo tangible. Para muchas personas, ver cómo una propiedad genera flujo constante es el punto donde la inversión deja de ser una idea lejana y se vuelve real. No es magia ni atajos, es entender que la propiedad ya no es todo o nada. Puedes avanzar fracción por fracción, construyendo una base sólida que complementa perfectamente a los mercados financieros tradicionales. Paso 9. El efecto bola de nieve de 2060 pesos. Aquí es donde el sistema demuestra su verdadera fuerza. La mayoría subestima el poder de la constancia porque vive obsesionada con los grandes números. Se piensa que invertir poco es perder el tiempo, cuando en realidad es no invertir lo que destruye cualquier posibilidad futura. La cifra de 2060 pesos MXN no es simbólica, es estratégica. Es lo suficientemente accesible para la mayoría y lo suficientemente poderosa cuando se combina con tiempo. Invertir esa cantidad mes tras mes no cambia tu vida en semanas ni en meses, pero transforma completamente tu futuro en décadas. El interés compuesto no premia la intensidad, premia la persistencia.
Cada aporte se suma al anterior, cada ciclo amplifica el siguiente y, sin que lo notes, la curva empieza a crecer de forma exponencial. Lo que al inicio parece insignificante se convierte en una fuerza imparable cuando el tiempo hace su trabajo. Este paso es incómodo porque no alimenta el ego. No hay historias rápidas ni resultados inmediatos que presumir. Pero es precisamente por eso que funciona. La mayoría abandona antes de que el efecto se manifieste. Quien entiende este paso deja de buscar atajos y empieza a respetar el proceso. Aquí se construyen fortunas silenciosas, no aplausos temporales. Paso 10. El ayuno de información en crisis. Este último paso es el más difícil, y al mismo tiempo, el más rentable. No requiere dinero, requiere control emocional. En cada crisis económica, el patrón se repite con precisión inquietante, titulares en rojo, expertos prediciendo el fin del sistema y redes sociales amplificando el miedo. El mercado no destruye más riqueza que las decisiones tomadas en pánico. Y ese pánico se alimenta de información constante y mal digerida. El ayuno de información no es ignorancia, es estrategia. Significa desconectarte del ruido cuando sabes que tu plan está diseñado para el largo plazo. Apagar notificaciones, dejar de consumir noticias alarmistas y recordar que las caídas no son el enemigo, sino parte natural del ciclo. La historia es clara, el mercado siempre se ha recuperado, pero no todos los inversores sobreviven emocionalmente al proceso. Este paso protege todo lo anterior. Puedes tener el mejor portafolio, la mejor estrategia y los mejores activos, pero si vendes en el peor momento, todo se derrumba. Mantener la calma cuando otros entran en pánico no es talento, es disciplina entrenada. Quien domina este paso entiende que la verdadera ventaja no está en predecir el futuro, sino en resistirlo. Aquí es donde muchos se dan cuenta de algo fundamental: la libertad financiera no llega de golpe, se construye en silencio, con decisiones repetidas y con la paciencia de quien entiende que el tiempo es el aliado más poderoso que existe. Todo el sistema se sostiene sobre una realidad que no admite opiniones, las matemáticas. Mientras una tarjeta de crédito te quita fácilmente entre un 30 y un 40% anual, el mercado a largo plazo ofrece alrededor de un 8 a 10%. Intentar invertir sin eliminar primero esa pérdida es empezar con desventaja. Por eso el orden importa tanto. Dejar de perder dinero vale más que cualquier promesa de ganancia. Ahora observa la cifra que muchos subestiman. Invertir 2.060 pesos MXN al mes parece pequeño en el presente, pero combinado con tiempo y constancia cambia por completo el resultado. Con un rendimiento conservador y sostenido, esa aportación puede transformarse en más de 2.880.000 pesos MXN en 3 décadas. La mayor parte de ese dinero no viene de tus aportes, viene del interés compuesto trabajando año tras año. El error común es abandonar en los primeros años porque el crecimiento es lento. Pero así funciona el sistema: al inicio avanzas tú, después el dinero empieza a avanzar por ti. No invertir no es quedarse igual, es perder poder adquisitivo mientras la inflación hace su trabajo en silencio. La conclusión es simple y brutal. No es suerte, no es talento y no es magia. Es eliminar pérdidas grandes, aprovechar retornos razonables y dejar que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer. Eso es lo que vuelve viable todo el plan. Aquí es donde la mayoría falla, no por falta de inteligencia ni de información, sino por falta de control emocional. Invertir no es un problema matemático, es un problema psicológico. Puedes tener el mejor plan del mundo y aún así sabotearlo en el peor momento si no entiendes cómo funciona tu mente bajo presión. En 2026 el verdadero reto no es acceder a información, es sobrevivir al exceso de ella sin tomar decisiones impulsivas. Cuando el mercado cae, todo el entorno conspira para que abandones. Titulares alarmistas, redes sociales llenas de pánico y opiniones extremas que convierten cualquier corrección normal en una supuesta catástrofe histórica. En ese contexto, el inversor promedio no piensa, reacciona. Y reaccionar casi siempre significa vender mal, en el peor momento posible. Por eso este sistema no depende de estar pendiente del mercado, depende de protegerte de él cuando hace más ruido. El ayuno de información no es desinterés, es disciplina. Significa entender que consumir noticias financieras todos los días no te hace mejor inversor, te hace más ansioso. Si tu plan está diseñado para décadas, mirar el precio todos los días no aporta nada útil. Apagar notificaciones, reducir exposición a opiniones ajenas y volver al plan es una ventaja competitiva enorme, aunque parezca pasiva. Aquí la automatización vuelve a jugar un papel clave. Cuando inviertes de forma automática, reduces el margen de error humano. No decides cada mes,
Ejecutas. No discutes contigo mismo, sigues el sistema. Esto elimina el desgaste mental y evita que emociones temporales destruyan resultados que necesitan tiempo para madurar. El hábito constante vence a la motivación momentánea. También entra en juego la resistencia al social proof negativo. Cuando todo el mundo duda, se queja o abandona, tu trabajo no es convencer a nadie, es mantenerte fiel a tu estrategia. No eres un apostador buscando adrenalina ni aprobación, eres alguien construyendo algo que no se ve en el corto plazo. Pensar en décadas, no en días, es lo que mantiene el sistema vivo cuando otros se bajan. Este bloque existe para recordarte que el mayor enemigo no es el mercado, ni la economía, ni una crisis futura. El mayor enemigo es tomar decisiones definitivas basadas en emociones pasajeras. Si blindas tu mente, el plan se ejecuta casi solo. Y cuando eso ocurre, el resultado deja de depender de tu estado de ánimo y empieza a depender del tiempo, que siempre juega a favor del que sabe esperar. Dentro de unos años vas a mirar atrás y entender que el cambio empezó cuando decidiste seguir un sistema y no improvisar más con tu dinero. No se trata de hacer todo hoy, se trata de empezar ahora, aunque sea con un solo paso. El tiempo va a pasar igual, la diferencia es si lo usas para construir o para seguir perdiendo. Soy Mateo. Si este mapa te hizo sentido, suscríbete y empieza hoy. La libertad financiera no llega sola, se decide.